Bueno, pues como ya le comentaba al principio, vamos a dividir la Mañanera 360 del día de hoy en dos grandes bloques de información. Uno, lo que fue, que se nos fue detallado esta mañana de lo que ocurrió del día de ayer, y otra cosa, lo que fue la construcción de todo un relato y de informaciones que circularon el día de ayer y hoy también en la prensa nacional. Ya lo adelantaba Miguel Arzate y vamos con este plato fuerte. Lo que se va a informar tiene que ver con la manera responsable en que se actuó para cuidar a la población civil, que no hubieran víctimas inocentes. Lamentamos mucho la pérdida de vidas, desde luego de quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, soldados, miembros de la Guardia. Y también lamentamos todas las pérdidas de vidas de los seres humanos que el día de ayer participaron en estos enfrentamientos. Si observan, porque se habló mucho de Culiacán, así en general, lo más cerca es este poblado, Jesús María, que está a 45 kilómetros de Culiacán. Entonces, y además el sitio donde estaban los presuntos delincuentes era en una orilla, pues. Entonces ahí el riesgo pues era menor para la población de Jesús María y Culiacán. La vez pasada pues era en la plena ciudad y a las 3 de la tarde, otra situación completamente distinta. Bueno, ahí muy importante este mensaje del presidente en donde ya decíamos, se privilegia una cosa que como resultado del operativo del día de ayer logró protegerse, que es la vida humana. Ya lo comentaba Miguel Arzate hace un momento, no hubo pérdidas de vidas humanas de la población civil durante este operativo. Eso es independiente a que se dieron acciones, distintas acciones en la reacción del crimen organizado de violencia, pero que no generaron pérdidas de vidas humanas y tampoco lo hicieron así las confrontaciones que hubo entre las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden y estas células criminales que reaccionaron en el momento de la detención de Ovidio. Esto es muy importante y creo que hay dos cosas que destacar ahí y que ya lo adelanta ahí el presidente. Es, por un lado, la protección de la población, y entonces se dan una serie de acciones y se toman decisiones en este plan de contingencia que ya estaba elaborado frente a la posibilidad de identificar a un liderazgo como el de Ovidio Guzmán, generador de violencia, y que se pudiera actuar, se pudiera detener y al mismo tiempo se pudiera proteger a la población. Es la población, pero también es la protección de los propios generadores de violencia, es decir, no es una estrategia de seguridad que esté enfocada en no nos importa nada, no nos importa, no solamente no nos importa, sino está dedicada la estrategia a ejecutar a los generadores de violencia. Esto que pasaba en el país, porque pasó de una manera flagrante durante el sexenio de Felipe Calderón y también lo vimos también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, eso no es igual a lo que es la política que hoy se está aplicando en el país. La idea era ir a detener estas células criminales y en el curso se dan confrontaciones. Hay que decir que sí hay bajas tanto por parte del ejército como por parte de estos grupos criminales que se confrontaron, pero no hay bajas civiles y quienes pudieron ser detenidos fueron detenidos. Esta práctica de la ejecución a partir
de lo que es la planeación de estos operativos se ha erradicado del país. Y esto es muy importante y se refleja, por ejemplo, en las cifras de letalidad que hemos visto en los últimos meses y como consecuencia de lo que ha sido esta política, en donde han aumentado la cantidad de detenidos y han bajado la cantidad de caídos, digamos, en estas confrontaciones, tanto por parte de las Fuerzas Armadas como por parte de estas células criminales. Eso lo vimos también en este operativo, como resultado de este operativo, y muy central el tema de la protección a la población civil y este resultado de que el saldo fue blanco. Este objetivo de esta nueva política de seguridad se sintetiza muy bien también en este mensaje que esta mañana repitió la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Vamos a escucharlo. Reiterar al pueblo de México que no vinimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Informarles que en este operativo quedó demostrado el nuevo proceder del Gobierno de México, en donde se privilegian los derechos humanos, el bienestar de las familias y de las comunidades. Fue una acción coordinada donde la estrategia y la inteligencia fueron las armas fundamentales para cumplir el objetivo de retirar de las calles a personajes generadores de violencia que impiden el desarrollo de la vida social. Nadie está por encima de la ley, ninguna organización criminal es favorecida por este gobierno. Bueno, otra cosa a destacar dentro de los grandes objetivos, uno era la protección de la vida, la otra, pues terminar con este ciclo de impunidad que hemos visto en administraciones anteriores en relación a organizaciones criminales como por ejemplo el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Pacífico, y pues nada menos que recordar que hay un juicio en Estados Unidos que tiene relación con esto y que viene de una administración anterior. Entonces, este objetivo que también evidentemente era central en el operativo del día de ayer, pues también se cumple mandando el mensaje de que no existe impunidad, que es lo que refrenda el día de hoy también la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Bueno, el presidente antes de hacer todo un recuento de lo que pasó el día de ayer, también informa sobre lo que es la actualización de la situación allá en Sinaloa, de acuerdo con los informes y el reporte que también le da el gobernador Rubén Rocha Moya y también las fuerzas federales. Vamos a escuchar. Afortunadamente hay una calma en estos tiempos, en estas últimas horas. Hablé con el gobernador y él me menciona que no hay grupos armados en Sinaloa, en bloqueos que ya están quitando desde ayer todos los carros que fueron incendiados y que utilizaron para bloquear las calles. Lo que me dijo hoy en la mañana, señor presidente, como le dije por teléfono, no existen bloqueos activos, solo la interrupción de la circulación en algunos tramos carreteros donde aún no hemos alcanzado a retirar por completo los vehículos bloqueadores, por ser muy grandes y porque están muy complejos debido a la situación en que los colocaron. Bueno, también se habló, hace un momento estábamos escuchando a la secretaria Rosa Isela hablar de la inteligencia como un elemento fundamental de toda esta política. Una inteligencia que permite identificar dónde se encuentran estos generadores de violencia con estas actividades ilícitas y planificar movimientos como el que ahora vimos el día de ayer.
¿Qué es lo que ya se tenía identificado en la zona en donde se dio este patrullaje que derivó luego en todo lo demás del operativo? Vamos a escuchar parte de lo que hoy detalla el general Luis Crescencio Sandoval. Se detectó desde hace 6 meses las áreas de influencia donde Ovidio N. realizaba sus actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de metanfetaminas y fentanilo. En lo que llevamos de la administración de metanfetaminas aseguradas son 178.122 kilogramos. En lo que corresponde a fentanilo, se tiene el registro de 6.096 kilogramos de fentanilo asegurado. Y en laboratorios, que es donde se produce las metanfetaminas, pues son 1.223 laboratorios. Esta es la actividad principal a la que se dedicaba este detenido con el cártel al que pertenece. Bueno, eso es lo que previamente ya se tenía identificado, se da este patrullaje, se intenta que se bajen de los automóviles que se identifican como extraños en ese momento, se da esta confrontación porque responden con armas y a partir de ese momento y de la identificación de Ovidio es que se da todo este protocolo que se detona y que me parece a mí que se puede resumir en 2 grandes partes. Uno, la extracción y el traslado inmediato de Ovidio a la Ciudad de México finalmente, cosa que se hizo todo en el mismo lugar, es decir, se da la confrontación, se le captura y ahí mismo llega un avión y se lo lleva a esta Fiscalía Especializada en Delitos de Delincuencia Organizada. Eso por un lado, y por otro lado, la otra parte del protocolo es todo el despliegue que en ese momento se detona para poder contener la reacción que se generaría como consecuencia de la detención de Ovidio, esto en los distintos puntos en donde ya se esperaba que hubiera esta reacción. Y vamos a ver primero la parte que tiene que ver con la extracción y el traslado de Ovidio a la Ciudad de México y luego vamos a ver lo que tiene que ver con esta otra parte de cómo se contuvo, cómo se protegió a la población ahí en los distintos puntos de Sinaloa. Durante la madrugada del 5 de enero del 2023 se desplegó una patrulla de la Guardia Nacional al norte de la localidad de Jesús María, municipio de Culiacán, Sinaloa, detectando 6 vehículos sospechosos con apariencia de blindados. Aquí hacer mención que esta población, la Jesús María, de este municipio de Culiacán, se encuentra a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Culiacán. Intentaron persuadir a las personas para que descendieran de sus vehículos y fueran objeto de una revisión, haciendo caso omiso a las indicaciones de las autoridades federales. Y en este momento las fuerzas del orden fueron objeto de una agresión armada y los presuntos criminales emprendieron la huida. De inmediato se da la alerta para el personal militar que estaba en el área para poner en ejecución el plan de contingencia y activar todas las acciones que ya se habían establecido como procedimiento de seguridad en caso de una situación de esta naturaleza. Sobre la agresión, el personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional ante la amenaza real respondieron ante la agresión asegurando a 18 personas armadas, entre las cuales uno de ellos se identificó como Ovidio N., cabeza del cártel de Sinaloa. Células criminales en número considerable lograron agruparse con la intención de rescatar a Ovidio N. Realizaron bloqueos en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, así como en los accesos de la misma para evitar su evacuación. Cabe mencionar que estas organizaciones delictivas realizaron disparos con armas de fuego a las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, así como de líneas comerciales e instalaciones del Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, no lograron su cometido de rescatar al presunto delincuente, dado que se logró su neutralización. Bueno, se logra la neutralización, se logra hacer el traslado de Ovidio
a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aquí en la Ciudad de México. Esa es una imagen de las primeras imágenes que se tuvo disponibles sobre la llegada, ya una vez que estaba ahí Ovidio Guzmán, un Ovidio con barba, y de ahí, cuando se establece cuál es su situación jurídica, ahí tenemos otra imagen del día de ayer, del traslado, cuando se establece cuál es su situación jurídica. A partir de ahí, entonces, ya se le vuelve a trasladar a Ovidio Guzmán, esta vez al penal del Altiplano, un penal de máxima seguridad en el Estado de México. Hay que recordar, pues es histórico también este penal, Almoloya, en donde en 2015 se escapó su padre, el Chapo Guzmán, con lo que fue una acción increíble para toda la gente que fuimos testigos de un kilométrico túnel que se hizo ahí en el penal y que nadie se enteró, y que, bueno, desde luego fue muy criticado y muy señalado sobre lo que exhibía en ese momento de las autoridades penitenciarias y de seguridad en el país. 2015, luego se volvió a reaprender en 2016. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué fue lo que pasó como parte de esta otra fase del protocolo, cómo se le logró contener o cuál fue el despliegue que se implementó para poder tener esta reacción a lo que se sabía que iba a ocurrir con las células criminales una vez que Ovidio fuera detenido, para intentar que no se lo llevaran y luego pues para generar toda una situación de pánico y amedrentar así a la autoridad. Ante la amenaza inminente, se llevó a cabo la evacuación de Ovidio N. empleando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual descendió a inmediaciones del lugar de la detención, donde con todas las medidas de seguridad se logró la extracción. Citado generador de violencia fue trasladado del lugar de los hechos a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, en la Ciudad de México, quedando a disposición del Ministerio Público de la Federación. Después del evento, con la finalidad de coadyuvar a restaurar el orden y fortalecer el Estado de Derecho, se desplegaron en el estado de Sinaloa 3.586 efectivos del Ejército y Guardia Nacional, entre los cuales se encuentra personal de Fuerzas Especiales y fusileros paracaidistas. Bueno, ahí estaba relatando este despliegue que se dio el general Luis Crescencio Sandoval el día de ayer en los distintos puntos en donde hubo ataques y hubo bloqueos por parte de estas células criminales frente a lo que fue la detención de Ovidio. Nada más para hacer un poco este detalle, ayer nos decían que hubo 19 bloqueos. Ahora nos detallan que hubo 6 agresiones en Culiacán, 6 bloqueos también en Culiacán. Hubo otras agresiones, la de la aeronave de las Fuerzas Armadas, también la de la aeronave de Aeroméxico, que también la vimos el día de ayer. Otras que se dieron, otras 3 agresiones que se dieron ahí en Culiacán. En el caso de Mazatlán también hubo agresiones y bloqueos. Hubo 6 en Mazatlán. En Los Mochis hubo 3 y en Esquinapa hubo 2. En todos estos lugares hubo una distribución de fuerzas especializadas y fuerzas armadas de distintos grupos para hacer frente a esto que estaba ocurriendo, y a lo largo del día de ayer se fueron desmantelando estos bloqueos. Y hay que decir que se robaron 250 automóviles, fue uno de los datos del día de ayer para poder hacer estos bloqueos, pero sí es importante volver a reiterar este tema de que fundamentalmente se trató de pérdidas materiales. Evidentemente, esto no quita el pánico que hubiera podido sentir la población. Sin embargo, si lo vemos en términos del resultado, bueno, es muy distinto a lo que hemos visto en otras administraciones en donde fundamentalmente se habla de daños colaterales, ¿no? Y bueno, de estas situaciones que esperamos no se vuelvan a repetir. El día de ayer no se dio. Sí hubo bajas, lo comentábamos, hubo bajas fundamentalmente en
en la parte de los cuerpos de seguridad y también en la parte de los generadores de violencia. Vamos a ver este recuento que se nos detalla el día de hoy sobre los militares caídos el día de ayer. Durante el transcurso de la tarde del 5 de enero del 23, al trasladarse personal militar para apoyar la operación, fue objeto de una agresión con armas de fuego por parte de integrantes de la delincuencia organizada, donde lamentablemente perdió la vida un coronel, comandante del 43 Batallón de Infantería y uno de tropa, asimismo resultando 3 elementos heridos. Se presentaron bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad ocasionados por grupos delincuenciales. Sin embargo, por el adiestramiento y capacitación y acción coordinada entre Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y autoridades estatales, se logró la neutralización manteniendo la paz y tranquilidad. 10 militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del pueblo sinaloense. El Estado mexicano brindará todo el apoyo a los deudos, realizando los honores fúnebres de conformidad a lo establecido en el ceremonial militar. 35 militares se encuentran lesionados por arma de fuego, a quienes se les está brindando la atención médica en instalaciones hospitalarias, tanto civiles como militares. Asimismo, hasta el momento no se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida resultado de estas operaciones. 35 heridos, 10 fallecimientos dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, ningún civil herido. Sí hubo, le decía yo, otras bajas que tienen que ver con los agresores en el momento de las distintas confrontaciones. Vamos a ver lo que se detalla sobre quienes también ahí fallecieron, a quienes fueron las personas también que fueron detenidas. Fueron 21 personas detenidas y todo lo que se decomisó durante el operativo. Este es el resultado general que ya lo mencioné, pero lo pusimos aquí en las láminas. 21 personas detenidas, masculinos todos, integrantes del cártel, agresores fallecidos, 19 personas masculinas, y el armamento asegurado: 26 fusiles Barrett, 6 ametralladoras calibre 50, 26 armas largas, 2 armas cortas, 111 cargadores, 595 cartuchos de diferentes calibres, chalecos antibala, 13 vehículos asegurados, 40 inutilizados, de ellos 26 blindados. La droga que se aseguró ahí en el domicilio: 1.4 kilogramos de marihuana, 150 gramos de cocaína y 6 bolsas con pastillas de fentanilo. Esos son los resultados de la operación.